Amén. Venimos haciendo un panorama del Nuevo Testamento. Hemos estudiado libro por libro. Pasamos por cada evangelio. Vimos el libro de Hechos, luego el libro de Romanos y Gálatas. Así, a grandes rasgos. ¿No lo vieron? Lo vieron. El por qué bueno saber el tema central de cada libro, por qué motivo fue escrito, cuáles eran las razones por cuales el autor escribió esa carta. Es para que cuando usted lea la epístola pueda leer con claridad y saber con qué se va a encontrar ahí, o cuál es el enfoque fuerte. Por ejemplo, si usted quiere saber sobre la ley y la gracia, eso no lo va a encontrar en Corintios. Eso lo va a encontrar en Romanos y Gálatas. Si usted va a saber eso, después querer estudiar le va a ser fácil irse a esos libros. Si quiere saber sobre la vida de ellos, sobre la circuncisión, sobre el sumo sacerdote, tiene dos opciones. O irse al Antiguo Testamento, pero eso no lo va a encontrar en Apocalipsis, lo va a encontrar en Hebreos en el Nuevo Testamento. Entonces, el saber y conocer el panorama general de cada libro nos sirve, nos orienta y nos ayuda en nuestro estudio. Porque no basta solo con leer las Escrituras, sino que tiene que haber un estudio personal de cada uno. Tiene que haber lo que dijo Jesús, escudriñar las Escrituras. Eso es mucho más que leer. Eso es escarbar hasta encontrar el tesoro que está ahí. ¿Amén? Amén. Hoy día vamos a ver Corintios. Esta serie viene primera y segunda de Corintios. Lo que vamos a alcanzar a ver hoy día va a ser solamente primera de Corintios. Amén. Así que abra su Biblia en primera de Corintios, porque esta carta es muy especial. Habla sobre problemas en la iglesia y bien serios, y cómo se solucionaron y cómo se enfrentaron. Si nosotros hoy como iglesia queremos llegar a la iglesia que Dios quiere, que Dios anhela, tenemos que leer la palabra de Dios. Cómo se corregían los problemas, cómo se disciplinaba, cómo se le llevaba solución a las preguntas, a las interrogantes de los hermanos, a las iglesias nacientes. Porque recordemos que ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. Por eso que era fácil que se desviaran. Entonces nunca ocupemos estas cartas como excusa para nuestro pecado. Porque yo he escuchado a muchos pastores decir, es que mire, en la carta de los Corintios los hermanos eran puros churrascos, carnales a morir. Pero eso no justifica que nosotros seamos como la iglesia de Corintios hoy. Porque hay que entender que ellos, en su cultura y en su tiempo, no tenían un Nuevo Testamento. Había una enseñanza de los apóstoles, Pablo fundó la iglesia, quedó ahí, dejó un pastor, y luego con el tiempo Pablo se entera, 4 años más tarde, que había problemas en la iglesia. Entonces Pablo viene, pesca lápiz y papel y comienza a escribir las respuestas a muchas preguntas y la solución para esos problemas que estaban dentro de la iglesia. Ahora, la gran pregunta, ¿existe la iglesia perfecta? La iglesia de Cristo debiera hacerlo, pero las congregaciones no son perfectas. ¿Por qué? Porque hay de todos los tamaños, caracteres, hay niños carnales, muy carnales, hay gente que no ha nacido de nuevo, hay lobos, hay de todo dentro de una congregación. Entonces encontrar una congregación perfecta no la hay. Entonces un día un hermano, tiene que haber sido diácono yo creo, y se acerca a su pastor y le dice, pastor, no me gusta esta iglesia, así que yo voy a buscar una congregación que sea perfecta. Ya le dijo el pastor, ¿me está pidiendo permiso? Vaya. Sí, me dijo, voy a buscar una congregación que sea perfecta. El pastor le dijo, ¿qué va a hacer cuando la encuentre? Cuando encuentre esa congregación perfecta, me voy a hacer miembro de esa iglesia. El pastor le dijo, no lo haga. ¿Por qué, pastor? Porque cuando usted se haga miembro, va a dejar de ser perfecto. Porque la iglesia la componemos todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que llegar a ser la iglesia que Dios anhela. La que Él viene a buscar. Una sin mancha y sin arrugas. Y necesitamos instrucción en la palabra de Dios para no cometer estos errores. Vamos a aprender de los errores de los corintios, de sus preguntas interrogantes, para no cometer esos mismos errores ni justificar nuestros pecados. Porque hoy día muchos músicos caen en el mismo pecado de David diciendo, bueno, si David pecó, no es licencia para pecar. Está ahí para que aprendamos del error y de lo que le pudo haber costado a ese varón
el haberse caído de la gracia y haber pecado de esa manera. Hasta el punto que dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque pudo haber sido desechado igual que el rey Saúl. Con el pecado no se juega, del tipo que sea. ¿Saben por qué? Muchos dicen y hacen como defensa del pecado, pero el problema del pecado es el siguiente. Más que decir que cochino, que sucio, que malo, es que produce una pared divisoria entre yo y Dios. Se rompe mi comunión con Dios. Si yo no me arrepiento y dejo pasar los días, mi corazón se empieza a endurecer. Mi conciencia se empieza a cauterizar. El Espíritu Santo me quiere hablar, arrepiéntete, hasta que yo ya no voy a escuchar más. Y me va a pasar en el caso de Hebreos 10:26, que dice, aquel que peca deliberadamente, pisotea la sangre de Cristo y afrenta al Espíritu de gracia con el cual fue bautizado. Era nacido de nuevo, tuvo el Espíritu Santo. Entonces, ojo, porque en Corintios mismo dice, hermano, no se confíen, porque se pueden deslizar. Entonces, cada día, vamos, hermano, tener ese consejo de examinarnos. No solamente porque llega fin de año, hagamos un inventario de todo el año. Cada día, como un dicho que tiene nuestro pastor, las cuentas cortitas. Así es. Y eso es bíblico, porque dijo el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a las cuentas sandaditas. Hay perdón, hay gracia, amén. Pero hay que ir, hay que arrepentirse, hay que volverse. ¿Amén? Amén. Primero veamos un poquito de los problemas que había en Corintio. Ahí hubo división, estaban los hermanos divididos, nosotros no lo estamos. Habían pecados sexuales, habían creyentes llevando sus problemas a los tribunales y también había confusión en los cultos. No sabían cómo funcionaban los dones, cómo el tema de las lenguas. Y hoy día muchas iglesias están cometiendo el mismo error. Horas y horas, no hay palabra de Dios, todos los hermanos hablando en lengua, adorando en lengua, y no hay interpretación. La Biblia habla, dice que si no hay interpretación, calla, hable para sí. Amén. Amén. Por eso necesitamos las Sagradas Escrituras, para no desviarnos de la sana doctrina. El Evangelio es uno solo. Amén. Cualquier cosita distinta ya es otro Evangelio. Amén. Amén. Entonces esta carta la vamos a estudiar con el fin de aprender de los errores del ayer para no cometerlos hoy y cómo solucionar y evitar ese tipo de problemas. Amén. Esta carta, amados hermanos, se escribió entre el año 55 y 56 después de Cristo, en el tercer viaje misionero de Pablo. Y veamos un poquito cómo fue ese viaje misionero. Cada punto que usted ve ahí fue lo que Pablo recorrió desde Jerusalén y todas aquellas partes, su ida, su regreso, pasando por Corinto, Atenas y todas esas provincias griegas, por Macedonia. Tremendo. Un hombre solo recorriendo eso, pasando hambre, naufragios, peligros de muerte, perseguidos por sus hermanos, judíos que lo perseguían inclusive de parte de atrás para provocar alboroto en las ciudades donde él llegaba. Pero ¿qué lo movía a él? ¿Qué lo movía a él? ¿Miedo al infierno? ¿Qué lo movía a él? Que lo mandó su obispo. ¿Qué lo movía a él? El amor al Señor. Él siempre se presentaba Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol llamado por Dios. Tenía claro que el que lo llamó era Jesús. Tenía claro que él era siervo de Jesús. Y a él servía. Por eso que dice, todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo para el Señor. ¿Va a lavar los baños? Hágalo para el Señor. ¿Va a enseñar la palabra? Hágalo para el Señor. Todo. Cantar, ofrendar, el diezmar, no lo haga, el que me vaya a retar, no. Todo para el Señor. Viva su vida para el Señor como este hombre, y muchos hombres la vivieron y la viven de esa manera. Esta ciudad, amado hermano, se refleja la carnalidad en la iglesia por problemas doctrinales, pero esa ciudad era conocida por el pecado. De hecho, cualquiera que andaba en pecados sexuales se le decía, este es igual que los de Corinto, porque ya estaban fichados
por sus pecados sexuales. En aquel lugar, amado hermano, la prostitución era sagrada. Había sacerdotisas que se prostituían en el templo de Venus, en la parte más alta de Corinto. Y no eran 2, 3, 4, eran 1000. Que de día participaban en el templo y de noche se prostituían en las calles. Era una ciudad mercante, era un puerto como Valparaíso, con sus cerros arriba, la idolatría arriba, la prostitución arriba y prostitución abajo. Era un lugar donde estaban obligados a pasar los viajeros. Inclusive lo ocupaban mucho para cortar camino. Y se ahorraban muchos días de viaje. Pero eso los llevaba al pecado. Ciudad lujuriosa, donde hay dinero, donde hay vida, donde hay eso, abunda el pecado. Pero también cuando abunda el pecado tiene que abundar la gracia. Y tiene que brillar más la iglesia del Señor. No se puede esconder el mensaje de la verdad. Miren, en la parte alta que vamos a ver en la foto, está Corinto bajo el puerto, los barcos, templos de Apolo y varios templos a dioses paganos. Y arriba, en la colina más alta, está el templo a la diosa Afrodita o diosa Venus, llamada por los romanos, que hoy día es conocida como la diosa del amor. Para la prostituta ella es su diosa. Para los que cometen pecados sexuales es lo mismo. Se degeneró tanto en aquellos días el sistema, la política griega, amados hermanos, que tener un esclavo en aquellos días era más caro que cualquier cosa, porque los esclavos se estaban ocupando para asuntos sexuales. Pero tenían sus reglas. Ellos decían, sí, vamos a ocupar de él, pero yo no puedo darle placer a mi esclavo. Mi esclavo me tiene que dar placer a mí. Se prostituían en las calles, se prostituían en las plazas, les daba lo mismo. Y eso lo tomaron después los romanos y fue el motivo de su caída. Abundó el pecado sexual. Y eso entró a la iglesia. Y cuidado con ello. Ahí está. Esto que está acá abajo es Corintios, ahí se ve parte del templo de Apolos, y en la parte más alta de arriba, donde hay una flechita, ese está el templo de la diosa Venus, y ahí habían alrededor de 1000 esclavas sexuales o sacerdotisas que se prostituían. Y de noche bajaban y eran prostitutas. Una ciudad corrompida, pero a la cual llegó el Evangelio. Llegó el Evangelio de tal manera que quebraron muchos templos paganos. Lo mismo que pasó en Éfeso. Pero traían tan arraigado ese degeneramiento sexual que muchos todavía estaban en ello. Todavía llegaron a Cristo, pero todavía tenían el pecado regalón guardado. Y no sea que nosotros estemos en Cristo hoy y todavía estemos arrastrando algo. O mirando algo. O haciendo algo que no debemos. Como los israelitas salieron de Egipto, pero todavía pensaban en Egipto. Ay, el perejil, el cilantro, y allá comíamos bien. No sea que estemos mirando hacia atrás. Después de haber conocido al Señor. O en aquellos días cuando yo me hacía ver en las fiestas y las mujeres. Significa que entonces el Señor ha dejado de hacer mi gozo, mi todo. Y que ya no me hace feliz. Porque estoy mirando hacia atrás. Acá Pablo les recuerda un poquito la vida de los corintios para que conozcamos un poquito el pasado de los corintios, amado hermano. Dice, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 11, dice, ¿no saben ustedes, oh corintios, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hierren, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, porque iban allá a hacer idolatría por haber pecados sexuales, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Anote eso. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Pero dice, más ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que hayamos sido en el pasado, eso queda atrás, sepultado, enterrado. ¿Cuál es el problema, amado hermano? Por ejemplo, si yo cuando niño se torció mi identidad sexual y después se normaliza en mi adolescencia o al casarme,
Y antes de conocer a Cristo fue una persona que consumí pornografía, estuve en burdeles y todo eso. Llegué a Cristo, amén, Dios impactó mi vida. Pero tengo que empezar a andar en el Espíritu. Y a no quedarme en un estado de niñez, el Señor me salvó. Tengo que empezar a crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Porque si me quedo ahí y me empiezo a estancar, amado hermano, y me quedo en el estado de niño y hacer un carnal, corro el gran riesgo de volver nuevamente a comer lo que comía antes y hacer lo que hacía antes. Por eso que es importante el crecimiento. Por eso que es importante la madurez espiritual. ¿Y cómo la logramos? A través de la palabra del Señor. En oración, teniendo comunión con Él, conociéndolo más, porque entre más paso tiempo con Él, entre más lo conozco, más sé quién es Él, más quiero llegar a ser como Él, más voy muriendo a mí mismo. Y menguando para que Él crezca en mí. Amén. Porque el Evangelio no es religión, no es que vamos a dejar de hacer estas cosas. No, es ya por naturaleza propia. Es porque Cristo está en usted. Si Cristo está en usted, se tiene que manifestar el fruto. Si Cristo está en usted, se tiene que ver las obras de Cristo. Si Cristo está en usted, se tiene que ver el carácter de Cristo. Si Cristo está en usted. Amén. Amén. Ahí vamos a ver algunas fotitos. Esta carretera bajaba del cerro, del empinado alto, y bajaba por acá y llegaba hacia el puerto. Era como la avenida principal portuaria que tenían los griegos. Ese lugar abajo era el antiguo teatro de Corinto y también funcionaba como burdel y prostitución. Ahí había una fuente donde todos llegaban, una piscinita y todo ello. Se hacían rituales de purificación, pero para sus dioses, y también prostitución en aquel lugar. Imagínense, el templo de Poseidón, las ruinas del templo de Apolos, abajo en Corintio, y allá arriba la cima, donde estuvo el templo de Venus. Luego eso fue derribado, construyeron un templo cristiano con el tiempo, y luego se derrumba y pasó a ser una musulmana, una mezquita musulmana. Hoy de eso no queda nada. Ese es Corinto el día de hoy. Solo una parte baja, casas ahí, una gran vista al mar, una gran costa. Pero de la gran ciudad, de los navegantes prósperas, ya no hay nada. Corintio fue famosa por los negocios. Pablo viajó desde Atenas hasta Corintio 80 kilómetros. Y lo que contábamos recién es que era un lugar que les convenía a todos los navegantes, los marinos, para cortar camino y ahorrarse días de viajes. Por ende era un lugar muy recorrido. Quiero que vamos al libro de Corintios o de Hechos. No tengo el capítulo. Si es que alguien me puede ayudar. Es el segundo viaje de Pablo. Mi hermano Pacho sí que puede buscar el segundo viaje de Pablo. Y yo se lo voy a leer mientras tanto. El verso 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Pablo se queda con Aquila y Priscila. ¿Cuál era su oficio? Dice ahí, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que el tiempo que estuvo Pablo en Corintio se ganó la vida haciendo tiendas. Porque Pablo de alguna manera no quería hacer molestia ni gravoso a sus hermanos. ¿Amén? No hacía tiendas comerciales, eran carpas. Entonces dice acá, y discutía en la sinagoga Pablo todos los días de reposo, imagínense los días sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. En Corintio, veamos lo que Pablo está haciendo en Corintio. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla,
y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en Corintio. Tengo mucho pueblo en Corintio. No temas, Pablo, todavía no arrugues, no te vayas, porque Pablo se estaba sacudiendo ya para irse. Al ver rechazo, dijo, si no, queda aún pega por hacer. Todavía hay pueblo. No se cansen de predicar lo que digan que ya nadie escucha aquí en Quintero. Todavía hay pueblo de Dios aquí en Quintero. Es que mi vecino siembre, con su testimonio hable, porque aún queda pueblo del Señor, hay iglesia del Señor caminando por allá afuera, que necesitan escuchar por lo menos el mensaje de la palabra de Dios, y alguien que viva el Evangelio y lo demuestre con su vida. Entonces dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Luego de esto Pablo se va, y después se entera de los problemas que se suscitan y lo empieza a corregir por carta. Pablo escribe esta carta después que nos visita, y alguien, muchos dirán, el sapo. No, alguien de los de la casa de Cloé, al ver lo que está sucediendo en la iglesia que se forma en Corintio, informa. Pablo está sucediendo divisiones, Pablo está pasando esto, Pablo, los hermanos tienen problemas, Pablo hay problemas con los dones, los ancianos preguntan, Pablo, ¿los cristianos deben casarse? Pablo, la resurrección existe, Pablo. Y 1 de Corintios se hace necesaria, porque no solo habían problemas, habían preguntas. Fue poco el tiempo que estuvo Pablo. Fue poco. Dice acá, en esta primera carta a los Corintios se encuentran las respuestas a estas y otros asuntos. Y vamos a ver por qué escribió Pablo. Escribe por 2 razones. Primero, para corregir los problemas. Esto incluía las divisiones, las demandas legales, los pecados de índole sexual. Eso está del capítulo 1 al capítulo 6. Ahí va a encontrar todos esos problemitas. Y luego viene la sección de las respuestas a las preguntas de los ancianos. Entonces, para contestar esas preguntas sobre el matrimonio, sobre el cubrimiento de la cabeza, si la mujer se tiene que cubrir, no se tiene que cubrir, si tiene que usar velo, la cena de comunión. Porque ellos preguntaban, ¿por qué los hermanos se enferman? ¿Por qué los hermanos se están muriendo? Entonces Pablo tiene que decir, no, que aquí está pasando que la cena del Señor la están tomando como cualquier cosa. Es que no disciernen el cuerpo de Cristo. Entonces es necesario conocer esta carta y estudiarla. Amén. Amén. Y toda la Biblia. Pero esta en sí para entender sobre problemas, sobre situaciones. Para poder ayudar acá, para poder ser de luz, o para uno no ser parte de ese problema. O no tener esas interrogantes. Si usted quiere saber sobre la resurrección o cómo resucitarán los muertos, vea a Corintio. Y ahí lo va a encontrar. ¿Amén? Entonces vamos a analizar los puntos espirituales. Amor, préstame una Biblia, por favor. En el capítulo 1 de Corintios, amados hermanos, viene el primer problema de las divisiones. Y lo vamos a leer clarito acá. Y hay algo que a aclarar y se corrigió. Y día atrás yo lo vi y lo consulté a un lingüista. Y lo averigüé también por otro lingüista. Y hay un pequeño error ahí que quiero que lo lean. 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Quién da esa unidad? El Espíritu Santo. La Biblia dice la unidad del Espíritu. Amén. Si andamos en la carne es imposible que estemos unidos. Tenemos que andar en el Espíritu para que nos lleve a la comunión, a la unidad. Y si hubo un problema, nos va a incomodar para ir y solucionar ese problema con el hermano. Porque vamos a llegar a adorar y el Señor nos va a decir, oye, deja tu ofrenda ahí y ve y arregla el asunto con tu hermano. ¿Lo dijo el Señor Jesús? Amén. Y el Espíritu Santo nos vuelve a recordar después eso. Unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y quiero decirles que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces uno decía, no, a mí me gusta Apolos porque Apolos enseña impresionante y hace unas didácticas tremendas. No, yo soy de Pablo. Pablo diserta largo, es más teólogo. No, es que yo soy de Crispo.
Entonces cuidado con eso. Y vamos a decir, ay, me gusta este domingo porque está este maestro. No me gusta este domingo, me gusta como pone tal palabra. No, me gusta como canta tal hermano, me gusta como canta tal hermana. Y empezamos a hacer división dentro del cuerpo. Y a sembrar esa división. A mí no me gusta cómo canta esa hermana, me gusta cómo canta la otra hermana. A mí no me gusta cómo adora ese hermano, me gusta cómo lo hace el otro hermano. Hermanos, la iglesia no está a la pinta de nadie. La iglesia todo lo que hace tiene que andar a la pinta del Señor. Amén. Y lo que se haga acá se tiene que hacer para la gloria del Señor. Si al hermano le salió un gallo, amén, todos adoramos al Señor. Porque si no estamos cantando cuán bello sea el Señor, hoy se comió un sol el hermano. No. Adoremos al Señor. Amén. Hay errores, de repente por falta de ensayo, el bajo pega ¡pam! Y marca una nota y uno queda así. Pero adoremos al Señor. Hoy día quieren a cantar los músicos. No, venga a adorar al Señor. ¿Quiere hablar el pastor el día de la Santa Cena? Venga con una expectativa de venir a comer lo que el Señor le va a entregar. Siempre. Y vea a los hombres que se paran allí como instrumentos de Dios. Amén. Amén. Dice, doy gracias a Dios porque ninguno de vosotros es bautizado sino a Crispo y a Cayo. Amén. Amén. Entonces dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, bauticé a la familia de Estefana, de los demás nacidos, porque están, a mí me bautizó Pablo, no es que a mí me bautizó Crispo, es que él tiene más power. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he visto en iglesia que llega la hora de orar por los enfermos y pasa lo mismo que en la peluquería. Usted llega, hay 4 peluqueras y le dice a una peluquera, siéntese, y usted dice, no, me gusta la otra peluquera. Porque usted ya sabe que esa una vez le cortó mal. Ahí usted puede hacer eso, ahí usted está. Entonces llega la hora de orar por los enfermos, dice el pastor, pasen los días cuando vamos a orar por los enfermos. Ya el que vino para que el pastor le pusiera la mano dice, no, bueno, quiero que ore este hermano. Ay, me voy a ir enfermo otra vez. Bueno, ¿su fe está en el Señor o está en el hombre que está parado ahí? ¿No es que podemos llegar a poder cometer los mismos errores de Corinto? Amén. No dividamos el cuerpo, ¿amén? Amén. Luego, el segundo problema, el problema del hermano inmoral, capítulo 5. Recuerdo que este es un panorama nomás, amado hermano, porque cada tema es para una predicación. 5.1 dice, de cierto se oye, ha llegado a mis orejitas, corintios, que hay entre ustedes fornicación. Y tal fornicación, Juan ni siquiera se nombra allá afuera. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Grave. Incesto. Porque aunque los griegos eran muy liberales, amado hermano, se respetaba eso. De hecho, ellos pensaban, la mujer para tener hijos, la prostituta para tener sexo y goce. No tocaban familiares. Igual que los romanos. Trataban de no mezclarse con griegas altas, sino solamente con prostitutas. Por eso es bueno conocer un poco de cultura. Pero en la iglesia, el hijo estaba con la mamá o con la señora del padre. ¿Hasta dónde puede llegar la depravación de un hombre si no permanece en Cristo? Porque la luz, amado hermano, recuerde, la luz es Cristo en usted. La palabra es luz. Yo dejo de leer la palabra, me alejo de Cristo, empiezo a andar en tinieblas, como dice primera de Juan. Ando en mi cana, ando nublado, el Señor no me puede estar hablando, habló el predicador, habló el pastor. Hermano, usted tiene que amar a su hermano, usted tiene que perdonar. Sí, es que usted no sabe lo que me hizo mi hermano. Ya está cegado. ¿O no? Ya está en tinieblas. Y se va de a poquito, deslizando por el alcantarillado y va a parar allá a la ventana. Dice, y vosotros estáis envanecidos,
¿no debierais más bien hecho haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y aquí viene el tema de la reprensión y la disciplina. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Luego acá dice, más adelante, os he escrito por esta carta que no se junten con los fornicarios. Entonces decían, los fornicarios están allá afuera. Pablo dijo, no es eso lo que yo quise decir. Les dice acá, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien yo les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre vosotros. Una historia cortita. Cuando yo llegamos a una casa de una tía, yo le dije a mi esposa, 15 días acá. Obviamente al llegar ahí y no conocer Quintero, fuimos a su congregación. Había un familiar de ella, su esposa. Un predicador de ahí levantó a la esposa. Se separa él. El que le levantó a la esposa era casado. Este también deja su esposa. De hijos votados. Tiene hijos con la esposa del familiar de mi esposa. Vamos a ponerle el señor X. Entonces, viene después y deja a esta nueva. Y agarra otra. Y al tal le permiten pararse a predicar en un púlpito. Es que hermanos, que no podemos juzgar. Es que hermanos, que Dios es amor. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que eso tiene que ser juzgado. La Biblia enseña que eso tiene que llevar disciplina. ¿O no? No se puede avalar el pecado. No se puede respaldar. Y si usted un día por viaje se tiene que cambiar de comunidad porque tiene que ver a su hijo, no sé a dónde, y usted llega a una iglesia y ve que están sucediendo esas cosas y no hay orden, usted hable conforme a la palabra de Dios, y si no, sálgase de ahí, porque la Italia se convirtió en una Babilonia. A muchos no les gusta que se le hable del pecado, pero hay que hablar del pecado, porque es lo que nos impide tener comunión con Dios. Es lo que nos separa de Dios. Entonces, Señor, oro, ¿y por qué los cielos son de bronce? Es que hay pecado ahí. Y el Señor dice, ven, estemos a cuenta. Aún hay tiempo. Cada día es un nuevo día. ¿Amén? Entonces el problema del hermano inmoral, hubo solución, se le deja sin cobertura, inclusive se puede llegar hasta la excomulgación. ¿Por qué? Porque cuando ya una persona peca, hermano no haga esto, hermano no haga esto, hermano, deje esa mujer, hermano no, y sigue. El tal, la misma palabra de Dios los termina sacando de un lugar. Pero es sacado por la palabra. Pero si él ve que le aguanta, aquí está la mía. Tengo licencia, soy James Bond 007, licencia para pecar. No servimos a un hombre, servimos a Cristo. Y cuando Él nos compra, amado hermano, nos liberta del pecado, nos saca de ahí de la inmundicia, nos trae al reino de su Hijo, nos hace sus hijos, sus siervos por amor, pone de su Espíritu en nosotros. ¿Sabe qué sucede ahí? Lo que dice Corintios, somos templo del Espíritu Santo. Y ahí empieza a hablar del pecado del cuerpo. El que se une al Señor, dice Corintios, un espíritu es con Él. El que se une a una ramera, un espíritu es con ella. ¿A qué estamos unidos? No Estados Unidos. ¿A qué estamos unidos? ¿Estamos unidos a Cristo?
o estoy unido a otra cosa que no es Cristo. ¿Quién es mi Señor? Porque dice la Biblia en Romanos, Gálatas, si algo me domina, se ha vuelto mi Señor y yo su esclavo. Y si algo me domina y es mi Señor, entonces ya Jesucristo no es mi Señor. Volví otra vez a poner mi cabeza bajo el yugo del pecado. Y Cristo queriendo traer libertad. Y Jesucristo diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. Nos libertó una vez por todas las cadenas, pero tenemos que vivir en esa libertad, en esta vida nueva. Si usted ve que de repente empiezan a aparecer soguitas y usted como que se empieza así a atar de a poquito, espiritualmente hablando, examínese. Y vaya al Señor. Pida perdón, que nada impida su acceso a la presencia de Dios. Si hay un camino que lo abrió Jesucristo a través de su cuerpo, de su sacrificio, hay libertad para entrar a la presencia de Dios. Pero si está el pecado ahí, usted va a orar, puede orar, Señor, a ayunar. Tiene que haber arrepentimiento. Volvernos a Dios. El Señor muchas veces habla a Israel, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Vuélvete a mí, Israel, porque yo te redimí. Tremendo. El problema, amén, pastor. Sí, respecto del problema del hermano inmoral, como dice ahí, hay que entender de que Dios todo lo que nos demanda es por amor. O sea, si a un hermano se le corrige, se le pone en disciplina, como decía usted, que disciplinar, es por amor. Cuando el Espíritu Santo usa a Pablo para decir el tal sea entregado a Satanás, es por amor, dice, para que el cuerpo sea destruido, pero el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Aún en eso, en la disciplina, aún en la corrección, se manifiesta el amor de Dios. Porque Dios no quiere que se pierda. Esa es parte de la voluntad de Dios, que dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Amén. Y como decía el pastor, y también es bueno aclararlo, que cosa que si usted algún día, el pastor o alguien le camina en algo, no se lo tome a mal. Porque lo que hace un padre espiritual, dice, o Dios o el Señor, dice, el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Porque si no lo corregiría sería un bastardo, dice. No, hijo. Cuando usted corrige a su hijo es por amor o porque usted es malo. No, para que no sea un vago. Para que sea alguien de bien el día de mañana. Lo hace por amor. Le quiero preguntarle una cosita. Yo cuando hablo con Vali, ella me dice, usted no sabe el trato que yo tengo con Dios. ¿Ah? Entonces yo le dije, mira, si tú andas en pecado, la oración no te pasa del techo para arriba. Entonces después a mí por ahí dijo, mamá me dijo, pero me dijeron a mí que el Señor vino a los pecadores, así que me oye. Hasta ahí que yo no sé. El oye es pecador, pero que se arrepiente. Porque Jesús dijo, yo he venido a buscar pecadores al arrepentimiento. No, yo soy pecador, él me oye. Yo hago lo que quiero. No, Señor. Al pecador que se arrepiente. No sé si está bien ella, estoy mal yo, no sé. Pero yo le dije, porque la madre sigue casi lo mismo, entonces yo le dije, porque ella siempre sabe, usted no sabe el trato que yo tengo con Dios. Entonces dije, mira, tu oración no sale de aquí del techo, digo yo. Salió y me dijo, no, si me dijeron que no, me dijo. Cuando le hable, es bueno lo que le dice, pero hágaselo ver de la siguiente manera, que mientras Dios le da vida, le está dando tiempo para que se vuelva a Él. Porque el padre del hijo pródigo nunca salió a buscar al hijo. Nunca. Lo esperó para protegerlo de que nadie lo matara cuando venía entrando, por la tontera que hizo. Lo esperó. Nosotros humanamente, nosotros humanos, ¡ay, mi hijo, dónde está! El padre no es así. El padre esperó al hijo que volviera. ¿Amén? Dígale a ella, el padre me está esperando, pero ella tiene que volverse a él. ¿Amén? Amén. El problema de las demandas legales, capítulo 6, verso 1. Este es el tema como para tocarlo así y hablar los distintos casos, porque Jesús dijo, se puede cortar la cizaña, el trigo, cómo es, existe la excomulgación, no existe. Pero eso, no, es parte de su estudio.
Porque hoy estamos haciendo un panorama, ya después, cuando terminemos, podríamos estudiar cada libro en detalle. Porque una vez estudiamos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, y nos llevamos solamente 3 capítulos. Entonces, por eso usted dirá, que la palabra dice lo mismo. No, hermano, usted empieza a escudriñar y va a ver que le va a faltar tiempo, porque esos 15 minutos se volvieron en 30, 1 hora, 2 horas. Aprendiendo cada día. Amén. Amén. Capítulo 6, verso 1 al 11 dice: ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben ustedes que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre estas cosas de la vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros les digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, yendo ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero ustedes cometen el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Hasta ahí. Hay casos y casos. Si surge que entra un lobo o alguien acá y se viola a un niño, ¿eso lo tenemos que juzgar solamente nosotros? ¿O también tiene que ser llevado a tribunales? Tiene que ser llevado a tribunales, porque para eso dice, llevan la espada. Para eso fueron puestos. Pero hay casos, amado hermano, usted realmente ve la jueza, la otra de allá, de la doctora Polo, y anda cristiano. Es que ella vino y me chocó mi auto, es que ella, y estupideces. Es que ella escucha la música cristiana muy alta. Ay, agradece que soy cristiana y no te pego. Llevando esos casos, hermano, y el mundo diciendo, los evangélicos. Viene la hermana Matilde. La hermana Matilde, yo vengo, le digo, ¿sabe qué? Ya yo le presto 200 lucas, voy a comprar esto, ya hermana, no hay problema. Y después la hermana Matilde me tira por el desvío o simplemente no me puede pagar. ¿Qué voy a hacer yo? ¿La voy a llevar a tribunales? ¿O puedo obrar misericordia y saber realmente cuál es la situación? ¿O le doy facilidades o simplemente le digo, hermana, no se preocupe más, no me debe nada? Pero esto no es para abusar. Así que no me pida 200 lucas, hermano. Mire que mi tío es juez. Amén. Así que no estemos llevando esos problemas que salen en el calle, tortera. Evitemos eso. Y hay cosas que hay que juzgarlas acá adentro. Por ejemplo, se han levantado muchos falsos apóstoles, pseudo apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos, todo falso, todo falsificado hoy en día, en donde el discernimiento en la palabra de Dios y el discernimiento con el Espíritu lo tenemos que tener bien abierto, bien así, wifi, la señal bien abierta, con las antenitas bien paradas. ¿Por qué? Vamos a darle espacio a la hermana y quédese con la interrogante. Por ejemplo, lo aclaramos una vez en Mateo. Hermano, es que Jesús dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Pero acá me dice que hay que juzgar. Bueno, ¿cómo? Pónganse de acuerdo. Cuando Jesús dijo esa vez, no juzguen, está hablando en el sentido de venir y yo condenar a alguien. Juicio de condenación. Es yo dictar sentencia en nombre de Dios. O emitir un juicio. Esta. Es que le chocaron el auto, me aseguro que anda en pecado. Debemos juzgar, dice la palabra, con justo juicio. Juzgar en el griego también significa discernir. Y yo debo discernir problemas que hay dentro de la iglesia.
iglesia y funcionar como ligamento. Debo discernir y juzgar lo que dice tal canal de televisión, el predicador que está ahí vestido como palomita blanca. Pero es que hermanos, que no dice nada malo, yo escuché una predicación correcta, sí. Porque un lobo nunca te va a decir, Jesucristo es el diablo. Nunca. Te va a hablar de Jesús, te va a hablar de la paternidad del Padre, te va a hablar del gozo, te va a hablar de todo. Pero en 1 kilo te va a meterte 1 gramo de estricnina. En un vaso de agua te va a echar 1 gota de cianuro. Entonces tenemos que llamar a discernir. ¿Qué dice Pablo? Examinarlo todo y retener. Que está en las radios. Amén. Amén. Que hay canales de televisión, pero amado hermano, en estos días hay que estar con el discernidor encendido y conocer las escrituras para que cuando el predicador diga algo, pero uno dice, eso es filosofía. Eso que dice él no lo dice el Señor. Ese no es el Señor. Porque conozco a mi Señor. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, la oyen, me conocen y me siguen a mí. Entonces, aunque parezca un aparente pastor o ungido de Jehová que arrastra multitudes, uno dice, no, esa no es la voz de mi Señor. Ese no es mi Señor hablando por él. Ese no es el evangelio de mi Señor. Con el tal, ni aún comáis, dice la Biblia. Y al tal dice, ni aún le recibas en casa. Y cuando dice casa, Juan está hablando de iglesia. Porque está hablando de la elegida y de su casa. Amén. Respecto del punto, quisiera volver al ejemplo del uso con la hermana Matilde. No siempre se va a dar el mismo caso, pero pudiéramos tener problemas, como ha sido usted en la iglesia, hay todo tipo de creyentes, niños en Cristo, medios maduros, otros pasmados, en fin. Cuando hermanos con poco crecimiento espiritual tienen un problema, la palabra dice, no hay algún sabio entre vosotros, deben buscar una persona madura en el Evangelio para plantear el problema antes de ir a los tribunales, y que la iglesia pueda solucionar el problema. Amén. Y Jesús nos enseñó, fíjense, cuando Jesús dijo, cuando hay conflicto, tú tienes algo contra tu hermano, ve con él y arregla la situación. Si no te oye a ti, pesca 2 testigos, 3 testigos, ¿cierto? O sea que en boca de esos testigos conte toda verdad. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, o al pastor, o a los ancianos, o a los diáconos. Pero hay un proceso para arreglar la situación. Hay un proceso bíblico, porque no puede haber división dentro del cuerpo. No puede estar mutilado. Yo con ellos me junto con este, no, este me hizo esto. La mastico pero no la paso. Y sucede. Dios perdona, pero yo no. Y esa frase es la frase más bíblica que yo conozco. Porque la Biblia dice que debo perdonar como Cristo me perdonó. A ver si para ahondar, amado hermano, tremendo. Ya, el problema de la inmoralidad sexual, el capítulo 6, 12 al 20. Por ahí que tengo 6. El 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, dijo uno. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En nuestra libertad en Cristo, amado hermano, hay muchas cosas que no son pecado. Ver televisión no es pecado. Pero el tema va, me domina, me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me... En otra parte dice todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Entonces veamos nuestra vida. Todas las cosas, inclusive hasta las conversaciones. ¿Con quién paso todo el tiempo? ¿Con quién converso? ¿De qué converso? Todo me es lícito. Podemos conversar de todo tipo de temas. Pero ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Le conviene al otro? ¿Le edifica al otro? Porque tenemos que entender que somos un cuerpo. Y estamos para edificar, no para destruir. No para dividir, no para cortar. Entonces todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Luego dice,
15. ¿No saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Está hablando porque querían volver antiguamente a sus pecados sexuales. No lo hagan. No vuelvan nuevamente a aquello. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son adorar a Dios. Amén. Tiene que haber fruto de labios que confiesen su nombre y cantar sus proezas y adorarlo por lo que Él es. Amén. Pero glorificar a Dios tiene que ver con nuestra vida, con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Cuidadito lo que hace tu manito. Cuidadito los ojitos lo que miran. Ese canto es para nosotros. Porque fuimos comprados, no nos pertenecemos. Amén. Amén, amén. Ahí dice claro. Pasemos uno porque nos pidió la hora. Respuestas de Pablo a las preguntas. Ya vimos los 4 problemas: la inmoralidad sexual, el hijo, las divisiones en Pablo. Y ahora vamos a ver preguntas que le hicieron a Pablo sobre el matrimonio. Nos quedan 5 minutos y el que quiera anotar, anote. La pregunta hizo del matrimonio. Dijeron, Pablo, ¿se deben casar los creyentes? Pablo dijo, sí. Pero le es mejor quedarse soltero. Así que el versículo preferido los solteros es mejor quedarse soltero. Oye, y le salió del alma. Porque el que está soltero y tiene la continencia suficiente, puede servir al Señor con más libertad. Pero Pablo dice, por causa de la fornicación, cásese. Porque mejor es casarse que estarse clarito. Pregunta sobre la conciencia viene después. What a song. Dímelo ya. Dímelo. Amados hermanos, lea esta carta, estúdiela en base a eso. Esas interrogantes la va a encontrar la respuesta ahí. Clarito. Amén. Amén. Y ahora, no ocupemos los errores de ellos como excusa para cometerlos nosotros. No ocupemos la gracia como libertinaje. Amén. No caigamos en ese error de abusar de la gracia. Recordemos que ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito. Nosotros hoy lo tenemos. Tenemos estudios bíblicos, tenemos una iglesia donde congregarnos. Ellos no la tenían. Entonces, esta libertad, aprovechémosla. Amén. Thank you so much.